Listo. Bueno, entonces, buenos días. Mi nombre es Sebastián Lemos y hoy les vamos a presentar nuestro trabajo titulado Verifying Context-Oriented Programs with Refinement Types. Em, entonces, hablemos primero de qué es Context-Oriented Programming. Esto es un paradigma donde básicamente el software puede adaptarse dinámicamente en respuesta a su contexto de ejecución. Entonces, en este diagrama vemos como los conceptos principales. Tenemos layers. Layers son la abstracción principal que va a contener la lógica de nuestra aplicación. Tenemos el contexto, que contiene toda la información de la ejecución de nuestro programa. Y tenemos mecanismos de activación. Los mecanismos de activación van a determinar si un layer va a estar activo o no. Entonces, básicamente, vamos a tener información del contexto. El mecanismo de activación va a determinar si el layer debería ejecutarse. Si este es el caso, entonces el layer va a reaccionar a esta información y va a producir algún resultado. Pues estas layers se pueden componer entre sí. Básicamente las layers pueden tener acceso al resultado de la computación de algún layer anterior que estuvo activo. Eh, y las layers, pues las llamamos parciales, ya que las layers solo van a estar definidas para aquellos valores del estado que hagan que el mecanismo de activación se active. Entonces, pues si el mecanismo de activación determina que la layer no está activa, no se va a ejecutar y no va a producir ningún resultado. Eh, Eso es básicamente contextualmente programming. Y este paradigma eh, mejora la modularidad y la expresividad de un programa porque hay mayor separación de intereses. Sin embargo, como este desacoplamiento puede producir algunos retos en cuanto cuando intentamos razonar sobre un programa. Eh, Esto se debe básicamente a que las layers pueden interactuar unas con otras de forma implícita. Entonces, una layer interactúa con otra layer si su comportamiento afecta la activación del comportamiento de otra layer. Entonces aquí pues un ejemplo sencillito es, tenemos este layer uno que si se activa, de acuerdo digamos a este predicado, si se activa me va a modificar el estado de tal forma que este valor X siempre sea negativo. Entonces, esto va a afectar la activación de layer 2 porque layer 2 requiere que siempre sea positivo X, entonces básicamente tenemos que, si layer 1 no está activo, layer 2 nunca va a estar activo. Razonar sobre el resultado de la computación de una layer requiere que nosotros pensemos cómo interactúan las layers de acuerdo al contexto. Y si nosotros nos permutamos todos los posibles valores del estado de un contexto con todas las posibles configuraciones de activación, vamos a obtener una explosión combinatorial. Y como ustedes se pueden imaginar, una aplicación normal pues no solo tiene dos layers, pues tiene varias, tiene 20 30 layers. Y voy a tener muchas configuraciones de acuerdo al contexto. Entonces, el objetivo principal de este trabajo es ilustrar cómo podemos verificar estas interacciones en tiempo de compilación, estableciendo las propiedades que nosotros esperemos sobre activación y comportamiento para programas basados en activación declarativa. Esto, activación declarativa básicamente significa que nuestro mecanismo de activación son predicados que si se evalúan si su valor es verdad, entonces el layer se va a activar. Y pues un problema importante que pues ha sido investigado, entonces mejorar la correctitud de estos programas. Tenemos soluciones como Petrinets para modelar las activaciones y establecer variaciones en runtime. Tenemos también como herramientas de ID y visualización. También hay herramientas de testeo y herramientas basadas en tipos que pues estáticamente verifican
activaciones, pero no hemos encontrado como herramientas que me verifiquen específicamente activaciones declarativas. Em, entonces, vamos primero a mirar en este trabajo cuál es nuestra noción de layer. Para este trabajo las implementamos en Scala. Hicimos como una librería mínima para Context Oriented Programming y las modelamos basadas en predicated functions. Entonces, básicamente las layers son modeladas como funciones parciales que pueden manipular el estado del contexto y retornar algún resultado. Entonces, para ello usamos, digamos, esta definición que es relativamente estándar en la programación funcional, que es la moneda de estado. Es básicamente este tipo. Es una función que recibe un estado inicial, un estado previo, y devuelve un nuevo estado con algún resultado de tipo A. Entonces, un comportamiento va a ser un estado, una computación de estado que depende de algún resultado anterior, por lo que pues las leyes se pueden componer y pueden acceder a un resultado del layer que estuvo activo previamente. Y simplemente pues un predicated function va a ser la unión la combinación de las dos. Entonces vamos a tener un predicado, que es mi mecanismo de activación, y vamos a tener un behavior. Entonces, esto solo se va a correr si el predicado evalúa a verdad. Y pues como les decía, estos layers se pueden componer. Entonces, esta es la composición que tenemos, dadas dos funciones. Vamos a retornar otra función que está activa, si alguna de las dos funciones está activa. Y el comportamiento va a ser básicamente que voy a obtener el estado actual y después voy a evaluar la activación en las dos funciones. Entonces, si solo la primera está activa, corro solo la primera. Si solo la segunda está activa, corro la segunda. Y si ambas están activas, entonces voy a correr la primera y voy a propagar los cambios del estado y el resultado a la segunda y la voy a correr con eso. Em, entonces, pues la idea es construir programas con esto y en este trabajo para validar nuestra aproximación decimos construir un editor gráfico em, y intentar mirar qué errores nos encontramos al desarrollar eso y cómo se pueden hacer explícitos con nuestra aproximación. Esta aplicación pues tiene esta arquitectura básica, entonces tenemos el contexto y tenemos nuestra aplicación. La aplicación va a recibir mensajes que me van a decir qué es lo que está pasando en el contexto. Voy después a actualizar un modelo interno que yo tengo que representa el contexto y finalmente voy a enviar un comando para hacer algún efecto en el contexto, como por ejemplo pintar. Entonces los mensajes pues es un tipo sencillo. Aquí pues nos enfocamos más que todo en los mensajes que me llegan del mouse. Si yo hice clic, si yo lo moví o si yo lo solté. Eh, Tenemos esta clase sencilla para, digamos, abstraer esta interacción de mouse dragging. Esto significa que el usuario hace clic en algún punto y lo arrastra hacia otro punto. Entonces, nosotros tenemos la posición inicial y la última posición. Y tenemos la representación de nuestro contexto, ¿no? Este drawing model y pues tiene esta interacción de mouse dragging, como el estado de este mouse dragging, y tiene otra información, digamos, relativa al canvas y tiene métodos para actualizar el estado. Entonces, si la idea es que pues utilicemos predicated functions para implementar las acciones del usuario, entonces primero tenemos esta función básica para actualizar el mouse dragging. Y entonces aquí esta sencilla es como esta función solo va a estar activa si recibimos algún mensaje del mouse, ¿cierto? Y si sí, entonces vamos a actualizar el modelo dependiendo del evento que nosotros le damos. Entonces, cuando hizo clic, lo actualizamos con el punto donde hizo clic. Cuando se movió, lo actualizamos con el punto donde se movió. Y cuando lo soltamos, entonces vamos a volver nulo este estado. Em, entonces, pues las funciones de dibujar también son otras predicated functions. Entonces, por ejemplo, si yo quiero dibujar círculos, tenemos una función específica para eso y esa función solo va a estar activa si el usuario seleccionó un círculo
y si el mensaje es de un mouse, ¿cierto? Eh, y bueno, este cuerpo es más grande, pero básicamente lo más importante es cuando yo lo dibujo, entonces el círculo se dibuja cuando yo suelto el mouse. Entonces básicamente es cuando suelto el mouse en algún punto y ya había una interacción de mouse dragging. Voy a dibujar un círculo donde el centro es el punto inicial de esa interacción y el punto final es hacia donde lo llevé. eh, y devuelvo ese comando que me va a pintar. Eh, entonces, pues como componemos estas funciones, pues en este caso solo tengo dos y solo las puedo componer de dos formas. Pero una de esas formas es incorrecta. Esta segunda no me va a dibujar nada. Básicamente porque si primero actualizo el estado, uno de los casos me va a volver un estado nulo. Entonces, esta acción no va a tener información sobre cómo pintar el círculo. Pues yo puedo construir cualquiera de las dos y no, nada me va a prevenir hacerlo. Entonces, ¿cómo podemos estáticamente hacer que este segundo caso no pase? Entonces, em, en nuestro trabajo utilizamos refinement types para hacer eso. Refinement types es básicamente un sistema de tipos donde nosotros podemos refinar de los tipos básicos que nosotros conocemos con predicados lógicos. Entonces, en este ejemplo sencillo, pues yo tengo un tipo base entero y yo lo quiero refinar con este predicado, que siempre sea mayor o igual a cero. Y esta asignación básicamente va a ser verificada en tiempo de compilación. Si por ejemplo esto fuera un -10, esto sería un error de compilación, el programa no correría. Y estas predicados se verifican automáticamente con algo llamado SMT solvers, que son un conjunto de algoritmos para resolver el problema de la decisión para ciertos fragmentos de la lógica. Tiene que ser lógica, pues, decidible. En particular, pues tenemos como este lenguaje para los predicados. Es un fragmento particular que es decidible, que es una lógica sin cuantificadores, con aritmética y con funciones no interpretadas. Necesitamos que sea decidible porque el resultado del type checking tiene que ser determinista. Eh, pero entonces básicamente los refinement types van a aumentar digamos, las reglas de inferencia que nosotros normalmente tenemos en un sistema de tipos con la creación de algo que se llama verification conditions. Estos son los verification conditions. Basados en los predicados decidibles y esto básicamente es el input al SMT solver. Entonces, el sistema de tipos me va a construir algún condition, se lo va a pasar al SMT solver. El SMT solver va a decir si esa proposición es verdadera o no. Y si es verdadera, pues el programa type chequea. Y pues es un sistema pues bien poderoso porque eh, puede, podemos tener tipos polimórficos. Hay termination checking de los programas y pues básicamente esto puede llegar a ser un asistente de prueba automatizado. Entonces nosotros podemos expresar proposiciones en los tipos y estas proposiciones las podemos probar construyendo programas de ese tipo. Entonces, pues es un ejemplo de alguna proposición que nosotros podríamos probar. Quedadas tres listas, nosotros podemos probar que la concatenación de las listas es asociativa. Eh, entonces, la idea es utilizar estos refinement types para mejorar nuestra definición de predicated functions. Entonces, nosotros usamos Stainless. Stainless es un framework basado en refinement types escrito de Scala. Eh, Aquí solo les voy a mostrar una de las propiedades que nosotros encontramos útil para hacer nuestra aplicación, pero pues en el documento y en el código hay más. Entonces, lo primero que hacemos básicamente es refinar el tipo de run, eh, ejerciendo una precondición sobre el argumento. Entonces, vamos a refinar este argumento de tal forma que
el, el predicado isActive tenga que evaluar a true, ¿sí? Entonces, básicamente, esto es lo que me está diciendo, es que solo puedo llamar mi predicated function si tengo una evidencia, pero esta es una evidencia en tiempo de compilación de que mi función está activa basado en algún estado. Em, y a partir de eso podemos formular propiedades sobre la interacción entre dos predicados. Entonces, esta fue una. Nosotros generamos, digamos, este tipo de abstracto chainable que lo interpretamos como la evidencia de que dos funciones se puedan componer juntas. Entonces, dadas dos funciones f1 y f2, decimos que si este is chainable, si este predicado se cumple, vamos a poder componerlas. Entonces, aquí pues es una propiedad que nos pareció de utilidad en particular en este caso de estudio, y es que si la primera función está activa, entonces esto implica que cuando corro la función y me devuelva un nuevo estado, la segunda función también va a estar activa. Entonces, por ejemplo, esto me va a evitar que yo caiga en interacciones inconsistentes como las que le mostré anteriormente, donde eh, el comportamiento de una función me va a desactivar siempre la función siguiente. Eh, y básicamente este predicado pues por detrás va a ser un tipo refinado, eh, más o menos parecido a esto. Entonces esto lo podemos interpretar como que para todo valor de tipo A y para todo estado se va a cumplir la implicación que yo espero que se cumpla, pues cuando yo lo instancie particularmente para las dos funciones. Y este inglés pues va a ser el mismo proceso, va a generar verification conditions y le va a preguntar al SMT solver. Em, entonces, básicamente lo único que tenemos que hacer para esta interacción particular entre círculo y mouse dragging es instanciar un chainable. eh, Le tenemos que pasar las dos funciones y Stainless automáticamente va a mirar si ese predicado que le dimos se cumple. Entonces, básicamente si nosotros lo instanciamos de esta primera forma, el programa va a compilar. Si lo instanciamos de esta segunda forma con los argumentos al revés, no va a compilar. Eh, y es básicamente pues por esta implicación, es como una simplificación de lo que pasa. Pero al final estoy como verificando la implicación entre las dos condiciones de activación. Entonces, si ustedes recuerdan, esta es la activación del círculo y esta es la activación de la acción que me actualiza el estado. Entonces, solo va a pasar que en una dirección se va a cumplir esta propiedad, ¿cierto? Específicamente, pues en esta dirección. Em, y básicamente es eso. Entonces, eh, nosotros, pues con esta aproximación de refinement types, pudimos lograr el objetivo principal, que era encontrar una manera de estáticamente especificar y verificar interacciones entre layers. Em, la forma en la que implementamos esto, como las layers y la aplicación, fue basada en programación funcional, y eso simplificó muchísimo el proceso de verificar, pues porque hubiéramos podido implementar esto de muchas otras formas. Em, Perdón, los refinement types, pues en este caso fueron una opción que cuadró mucho con programas orientados al contexto con activaciones declarativas. Nosotros al principio exploramos pues otras alternativas. Al final pues esta cuadró muy bien, como que pudimos integrarlo de forma más fácil. Em, y por último, pues esta abstracción que les mostré pues puede ser mejorada, porque pues básicamente aún no estamos restringiendo como tal los combinadores que me componen las funciones. Entonces, si a mí básicamente se me olvida instanciar un chainable, la composición igual va a estar permitida. Entonces, una forma mejor de hacer esto es que
esta función de andén de la composición reciba un chain out. eh, y de esa forma no voy a, esa es una evidencia de que se pueden componer, entonces el andén no va a poder ser ejecutado si no lee esa evidencia. Em, que es un poquito más difícil de lo que suena, porque digamos en la práctica yo no solo quiero tener ese predicado que yo les dije, sino yo quiero tener otros predicados, entonces como que tengo que tener una abstracción que me permita como predicados arbitrarios, digámoslo así. Em, y, y listo, muchas gracias por la atención. Eso es todo.